Bueno, hermanos, nuevamente sean bienvenidos. Los quiero invitar a tomar un tiempo de oración antes de estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Señor nuestro Dios, gracias le damos por su bondad. Como acabamos de cantar, Señor, que por siempre, Señor, eternamente, su pueblo le cante. Aleluya. La gloria sea a nuestro Dios. Señor, le adoramos por lo que ha hecho en nuestra vida, pero también por lo que está haciendo continuamente en nuestra vida. Que es su palabra la que nos vamos siendo transformados, Señor, conforme a su palabra. Al pasar tiempo en su palabra, Señor, nos da vida. Nos va enseñando, como dice el Salmo 19, en guardar su palabra hay grande recompensa. La adoramos esta mañana. Queremos ser instruidos por su palabra solamente, Señor, con la dirección de su Espíritu. Ayúdenos en todo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestro viaje en el libro de Mateo, hermanos. Antes de ir ahí a capítulo 5, bueno, si quieren ir ahí, pero quiero pensar, miren, el Salmo 19, la traducción en lenguaje actual es tan hermosa como habla. Mire, me gustó leerlo cuando dice: los cielos nos hablan de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandamientos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia. El premio es grande si uno cumple con ellas. Por un lado, el Salmo 19 nos está declarando, ¿no?, cómo la creación, el firmamento, dice, nos habla de la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? La revelación natural nos muestra el poder, la grandeza, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y ya de un modo más especial nos habla de la palabra de Dios, la ley de Dios, sus mandamientos, sus mandatos, sus normas, que dice, nos dan sabiduría. Su ley es buena, santa, perfecta, digna de confianza. Sus normas rectas y sus mandamientos son puros. Sabia su palabra, es limpia su palabra y siempre se mantiene firme. Entonces, hermanos, tanto todo lo que existe, ¿verdad? Existe para desplegar, para demostrar la gloria y la grandeza de Dios. Y de manera particular el pueblo de Dios, ¿verdad? Puede ser, como dice aquí, gozarse, alegrarse, ¿no? Estar tan contento, tan dichoso en la palabra de Dios. Y ahí vamos conectando con lo que vamos viendo en las bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor está hablando de los hijos del reino de Dios o los que heredan el reino. ¿Qué dice? Dichosos, ¿no? O cuán dichosos, más que dichosos, son aquellos, ¿verdad?, que viven según el camino señalado por Dios. ¿Qué dice? A los que son pobres en espíritu, a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, a los que son pobres en espíritu, ¿verdad? A los que tienen hambre y sed de justicia, a los compasivos, a los de puro corazón, a los que procuran la paz, a los que son perseguidos por hacer lo correcto. ¿Qué dijo el Señor? De ellos es el reino de Dios, a ellos les pertenece, ¿verdad? Y ahora el Señor, como vimos, dijimos antes, ¿verdad? Hace 8 días, Él mismo con su dedo, ¿verdad?, escribió los mandamientos que le dio a su pueblo.
¿verdad? Y ahora el rey ha venido a este mundo y ha venido, ¿verdad? Hace 2000 años y vino a dar la interpretación correcta a la ley de Dios, ¿verdad? A clarificar, ¿verdad? Lo que el Señor escribió cuando Él dio los mandamientos, ¿verdad? Y ahora estamos en esta parte cuando habla de, acá en Mateo capítulo 5, ¿verdad? En los versículos del 27 en adelante. Pero vamos viendo en esta parte. Voy a tomar una parte de cada uno de estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Hace 8 días también vimos cuando el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y ahora conectando con lo que estamos viendo, ¿qué es lo que demanda el Señor? ¿Verdad? Demanda, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Dice ahí primero que la intención de nuestro corazón cuando estamos enojados, primero dijo, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y ahora hace 8 días cuando vimos, a ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. El Señor va yendo, ¿verdad? Como dijimos, al corazón, al espíritu de la ley, no solo a la letra, ¿verdad? Los fariseos estaban muy orgullosos de que guardaban mucho la ley, la letra de la ley, las acciones, cuidaban mucho sus acciones externas. El Señor está hablando de cuán importante es los motivos del corazón. Y hoy vamos a ver precisamente, hermanos, la ley y el corazón, no cometerás adulterio. La segunda parte, ¿verdad? Y vamos leyendo, ¿verdad? En los versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Está tan conectado a lo que vimos hace 8 días, hermanos, y está hablando lo mismo sobre el adulterio, ¿verdad? Vimos, el Señor dijo que el adulterio no solamente es pecado el acto, sino la intención adúltera del corazón, ¿verdad? Al dar lugar al deseo pecaminoso, al codiciar a otra persona que no es nuestra cónyuge, pecamos, ¿verdad? Como dicen los mandamientos 7 y 10, que Dios da en los 10 mandamientos, ¿verdad? El mandamiento número 7, no cometerás adulterio. El mandamiento 10, no codiciarás. Entre ellos diciendo, la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Ahora dijimos, los religiosos, la tradición religiosa de aquel tiempo estaba tan ocupada solamente prohibiendo el acto del adulterio, pero no les interesaba, ¿verdad?, cuál era la intención interna del corazón, ¿verdad? Para ellos, su interpretación equivocada de la ley era que la ley prohibía el acto del adulterio. Pero el Señor nos está diciendo que el deseo de Dios, ¿verdad?, para nosotros, no solamente la abstinencia sexual, en este caso, sino la pureza sexual, ¿verdad?, desde la mente y el corazón, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor va corrigiendo estos errores que ellos tenían cuando dice, primero, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados esto.
Y hace 8 días, ustedes han oído que se dijo. Y ahora dice, también se dijo. Ven que está siendo una secuencia, pero el argumento es el mismo. Está diciendo, se les enseñó, ¿verdad? A ustedes se les enseñó de esta manera. Se les dijo de esta manera. Cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Cuando dice se ha dicho o ustedes, también se dijo. Está conectando con lo que ya dijo antes. Ustedes han oído que se dijo y ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Es lo mismo. Si ya vimos hace 8 días, ¿verdad? Que no solo la lujuria es el equivalente moral del adulterio, ahora va a hablar del divorcio. ¿Qué es lo que conlleva esto que es el divorcio? ¿Verdad? Ahora, cuando dice el Señor, también se dijo, Él está hablando de la enseñanza que se les había dado errónea, ¿verdad? Y vamos a ver que cómo habían malinterpretado, ¿verdad? Los maestros de la ley, los fariseos, la perfecta ley de Dios. Y vamos lo que la ley de Dios decía allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, Deuteronomio 24:1, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esto es lo que decía la ley. Cuando dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe carta de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, ¿verdad? Cuando acá dice algo reprochable, ¿verdad? La Reina Valera dice, tiene una palabra en especial, ¿verdad? Alguien que nos comparta lo que tiene la Reina Valera, dice indecente, si hallare algo indecente en ella. Esa palabra indecente, ¿verdad? Está hablando precisamente de inmundicia, impureza, ¿verdad? Bueno, ahora esto es lo que la ley decía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo interpretaban los rabinos, los fariseos, ¿verdad? Los saduceos, esta ley de Dios. De esta manera, cualquiera que se divorcie de su mujer, que le dé carta de divorcio. Para ellos, ¿cuál era la ley de Dios? Para su entendimiento debe darle carta de divorcio a cualquiera que se divorcie de su mujer. Para ellos lo más importante, hermanos, era ese documento, esa carta, ¿verdad? Ese certificado. Pero vamos a ver que ellos torcían, hermanos, esto. En los tiempos de Jesús, hermanos, había escuelas de cómo interpretaban el mandamiento de Dios. Había unas que eran muy estrictas y había unas que eran más liberales.
Y tristemente, como dice Barclay y otros comentaristas, esta escuela rabínica de Hillel interpretaba este asunto de la indecencia de una manera más amplia posible, más liberal. ¿Qué decía? O sea que si alguien, ¿no? Si un hombre podía divorciarse de su esposa hasta si ella quemaba su cena, o si iba con el cabello suelto, o si hilaba, o si hablaba con los hombres en la calle, o si hablaba irrespetuosamente de sus padres en su presencia, o si una mujer hablaba tan alto que se podía escuchar en la casa de al lado. Incluso había un rabino que llegó a decir que si ella no encontraba favor a sus ojos, quería decir que ella podía divorciarse si encontraba a una mujer, a otra mujer que le fuera más favorable y le pareciera más hermosa. Entonces, esta visión era la escuela más amplia, ¿verdad? Que de tal modo que el matrimonio, tal como Dios lo había dicho, ¿verdad? Un hombre y una mujer para toda la vida, ellos no les importaba esto. Decían solamente si el hombre quiere divorciarse de su esposa por cualquier motivo, que lo haga. Solamente es que el mandamiento, no vayas a romper el mandamiento, no se te olvide la carta de divorcio. Ven qué tremendo. La otra escuela, ¿verdad? Era más estricta, la escuela de Shammai, que decía que un acto de indecencia significaba fornicación y solamente esa era la única causa por la cual un hombre podía divorciarse de su mujer. Esta escuela decía que aunque una mujer sea tan mala como Jezabel, mientras no cometa adulterio no puede ser repudiada o no, el hombre no se puede divorciar de ella. Ahora vamos a ver que la interpretación que le daban estos fariseos, y lo vamos a ver más adelante, pero si vamos aquí a Mateo capítulo 19, ¿verdad? Ellos vinieron al Señor con su interpretación torcida, ¿verdad? Sobre el matrimonio y el divorcio, a fin de ponerlo a él a prueba. Vean cómo dice Mateo 19, versículo 3. Se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Ven? Era más la visión más que ellos tenían, la que por cualquier cosa. Y vemos el 4, Jesús le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por tanto, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Verdad? El Señor ¿cuál es la voluntad, verdad? El deseo del Señor para el matrimonio, para el hombre y para la mujer. ¿Qué dice? Así Él los hizo en el principio, hombre y mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hermanos, el matrimonio, ¿verdad? Delante del Señor es un vínculo tan especial, tan cercano, tan íntimo, tan bueno que está diciendo que hombre y mujer son uno. Dice que es como ese uno, es cuando algo se une con un pegamento que ya no puede deshacerse. ¿Qué dijo? Se unen y van a ser uno solo. No solo eso, Dios los ha unido. ¿Sí? Cuando cualquier hombre y cualquier mujer se casan, hermanos, Dios los ha unido. Ese es el principio que está ahí. Y el tercero que está diciendo, ningún hombre los separe. Ningún ser humano separe lo que Dios ha unido. Ven, Él nos da como 3 argumentos. Habla del diseño de Dios para el hombre y mujer en el matrimonio. Son uno solo. Segundo, Dios los ha unido. No hay nada superfluo. Tercero, que nadie los separe lo que Dios ha unido. Y ellos vienen con su argumentación, versículo 7, ¿no? Entonces le dijeron,
Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Ven, ellos venían. ¿Puede el hombre casarse por cualquier motivo? ¿Qué dijo? ¿No han leído lo que Dios dijo? Y da 3 argumentos poderosos, ¿no? El diseño de Dios es que ellos se van a unir en uno solo. El segundo, Dios mismo los unió. El tercero, que nadie separe lo que Dios unió. No han oído, no han leído, no han entendido las Escrituras. Y ellos, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio? ¿Ven cómo estaba torcida su interpretación? La ley decía: cualquiera que se divorcie de su mujer, que le dé carta de divorcio. Ellos dijeron: no, la ley nos está ordenando. No, la ley nos manda a darle carta de divorcio y repudiarla, dice, y divorciarnos. Pero ¿qué les dijo? Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes. Su interpretación torcida era: no, la ley de Dios nos manda divorciarnos y dar carta de divorcio. El Señor está diciendo, por su corazón duro, el Señor dice: Moisés les permitió. Vemos que no es lo mismo, ¿verdad? Por la dureza de su corazón, Moisés permitió. No dice ordenó como ellos entendían. Ahora vamos a este mandamiento que Dios dio. ¿Por qué Dios dio este mandamiento de dar carta de divorcio? Y vamos a ver que las razones detrás de esto son razones buenas, hermanos. Y vamos a ver, ¿sí? Miren, el Señor conoce la dureza del corazón del hombre. Sabe la maldad de lo que el hombre puede llegar a hacer. El Señor pone en un marco lo que Él permite, lo que Él regula, hermanos. No podemos, como dice la palabra, desviarnos a la derecha o a la izquierda. El Señor lo enmarca. Y ahora cuando Él permite dar carta de divorcio, ¿qué dijo? Por la dureza de su corazón. Esta carta, hermanos, amparaba a la mujer de cualquier difamación y la protegía, ¿sí? Para que esa mujer en medio de su pueblo tuviera la oportunidad de volver a casarse. La protegía, hermanos, porque hasta en aquellos tiempos de que empieza el pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo de cuando Jesús vino a este mundo, el matrimonio, hermanos, también era una manera de proteger a la mujer, porque era de ahí obtenía su sustento, ¿verdad? La mujer tenía la protegía de que se murmurara de ella. Mira, Juan, era una manera de proteger a la mujer. Fíjense, el pastor Spurgeon dice: la carta también daba tiempo a los dos, al matrimonio, para calmarse. Y si se llegaba a la separación, lo podían considerar calmadamente y con la formalidad legal que la ley pedía. Ahora bien, este permiso, ¿verdad?, que habían dado, ellos lo convirtieron en un instrumento de crueldad contra la mujer. ¿Ven cómo preguntan? Maestro, ¿podemos repudiar a la mujer por cualquier motivo? Y ahí va el motivo torcido de su corazón. El contexto, hermanos, o ellos mismos estaban demostrando la crueldad de su corazón. Mateo capítulo 12. El Señor, hermanos, cuando llegan los fariseos y le dicen: ¿con qué autoridad dices y haces todo esto? Danos señal. ¿Qué dice Él? Esta generación maligna y adúltera está exigiendo señal, pero no se les va a dar. Estaba señalando a estos religiosos fariseos, legalistas, y le estaba diciendo: ustedes son malignos, y no solo eso, son adúlteros. Ven que ellos buscaban cualquier pretexto para saciar, como dice el pastor MacArthur. Ellos solamente querían un poco de papeleo para legalizar la lujuria y la codicia que sentían, su codicia adúltera.
Como algunos rabinos permitían, que si no te agrada este y ahora como que te agradó otra, ve, pero no te olvides de darle carta de divorcio. ¿Ven la hipocresía? ¿Ven la doble moral? Decían, no, nosotros somos fieles, cumplimos la ley de Dios, pero su corazón era malvado. Exponían a sus esposas, ¿verdad?, al abandono. Y esto era algo horrendo, porque la dejaban a su suerte, ¿verdad? Y no solo eso, es lo que va a decir el Señor. No solamente el divorcio ya en sí es algo horrendo, sino que Él está diciendo, este pecado, hermanos, conduce a más pecado. Fíjense. Ellos estaban tan concentrados en que se le dé carta a cualquiera que se divorciara, como que no importa el motivo. Cualquiera que se repudie debe dar cartas de divorcio. ¿Ven dónde está lo torcido, la trampa de ellos? ¿Sí? Pero ¿qué dijo el Señor? En un principio no fue así. Ustedes no conocen la voluntad de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Son una sola carne, el Señor mismo los unió y que ninguno separe lo que Dios unió. Vemos ahí, entonces acabamos de ver lo que ellos enseñaban, lo que ellos habían oído y enseñaban a otros. Ahora vamos a ver en esta segunda parte lo que Dios dice, ¿verdad?, sobre este tema. Versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Aquí el Señor, hermanos, está explicando con claridad, está interpretando, ¿verdad?, correctamente lo que Él dijo ahí en Deuteronomio, ¿verdad?, capítulo 24. ¿No? Lo que acabamos de leer. Cuando dice que un hombre se separa de su mujer, le da carta de divorcio, certificado de divorcio, la pone en su mano, se despide de ella. Ella se casa con otro hombre, dice. Pero si se divorcia de este segundo, ya no puede regresar con el primero. ¿Qué dice Dios? Ha sido descalificada para eso. ¿Y qué más? Eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Fíjense. Es lo que el Señor está resumiendo en el versículo 32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Vemos que la voluntad del Señor, hermanos, para el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, es una voluntad buena, santa, perfecta, ¿verdad? Pero como ha dicho, escribe el pastor MacArthur, ¿verdad?, es como si a una persona, dice, se le clava una astilla, y en este caso el divorcio es como que se cortara la pierna, nada más porque se le ha clavado una astilla, ¿verdad? En lugar de tratar con problemas que surgen entre hombre y esposa, el divorcio, ¿verdad?, es como una solución más sencilla para destruir esta unión. Primero, la voluntad para el hombre y la mujer en el matrimonio del Señor, hermanos, es ideal, es perfecta, ¿verdad? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios no desea que la unión del matrimonio se rompa, ¿verdad? El divorcio separa lo que la palabra de Dios ha dicho que no separe el hombre. ¿Por qué es tan estricto? También porque, como dijimos hace 8 días, el matrimonio es una sombra, nada más apunta a una realidad eterna. El amor, ¿verdad?, de Cristo por su iglesia. El pastor John Piper escribió esto: cuando Cristo rechace a su iglesia,
entonces el ser humano va a tener permitido divorciarse por cualquier motivo. Sí. Hebreos 13:4 dice: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Segunda de Corintios 11:2. Los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Y esto no es solamente del nuevo pacto. Si vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 14, vamos a ver lo mismo. Esa mala intención, ¿verdad? Un poco atrasito, Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 16. Malaquías 2, 14 y 16. Al 16, perdón. Y ustedes dicen, bueno, 13, ¿verdad? Y esta otra cosa hacen: cubren el altar de Dios, del Señor, de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Presten atención pues a su espíritu y no sean desleales. ¿Dónde nace el pecado? De un corazón corrupto, desleal, ¿verdad? Infiel, que ha roto el pacto. Cuando dice acá en el versículo 14, el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, es algo tremendo. Como dice la palabra de Dios para todos, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud, pero ustedes se divorciaron de ella, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Dios fue testigo de ese pacto matrimonial cuando ellos dos se casaron. No solo Él entrega a la novia, no solo Él los une, sino que Dios fue testigo de ese pacto matrimonial. Entonces, vamos viendo, hermanos, la voluntad, lo que el Señor desea para el matrimonio, lo que Él quiere, ¿verdad? Y cuando usa el Señor esta frase, a no ser por causa de fornicación, esta palabra fornicación, griego porneia, ¿verdad? Que tiene muy parecido a lo que se usa hoy como pornografía, pero se refiere, ¿verdad? Porneia a cualquier relación sexual ilícita, prohibida, en que las partes estén casadas o no. Incluye, ¿verdad? Inmoralidad sexual, todas las inmoralidades que presenta en Levítico capítulo 20, ¿verdad? Falta de castidad prematrimonial, actos sexuales inmorales, ¿verdad? A eso apunta fornicación, inmundicia, inmoralidad sexual, falta de pureza sexual. Es lo que dice en Deuteronomio 24:1, algo indecente, algo inmundo, algo impuro. Vemos lo que el Señor declara. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, porneia, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El único caso
Todo caso, dice aquí, todo el que se divorcia de mujer, a no ser por causa de fornicación, la hace cometer adulterio. El pecado de desobediencia, de rebeldía, produce más pecado todavía. El pecado de estos falsos maestros y judíos, y verdad, y todo el que se divorciaba por cualquier causa, hacía que la mujer cometiera adulterio. Y no solo ella, sino la que se casaba con la mujer adulterio, cometía adulterio. ¿Ven cómo lleva una cadena de algo que Dios nunca quiso? D.A. Carson dice que cuando dice excepto fornicación, está diciendo, en este caso de fornicación ya se cometió adulterio. Está diciendo en cualquier sentido que el Señor está dando a conocer aquí. Lleva al adulterio. Y ese es un tema que en ese momento, y seguramente ahora, causa demasiado ruido. Escandalizados estaban los fariseos con esta enseñanza, por eso piden que el Señor se las repita. Y cuando el Señor dice, le aclara lo que le quiso decir, ¿verdad? Y en Mateo 19, hasta los discípulos se escandalizan, que dicen, si ese es el caso, mejor ni siquiera conviene casarse. Porque el Señor está hablando de algo tan elevado, la voluntad de Dios tan buena para el hombre y para la mujer, ¿verdad? Dios no permitió, ni ordenó, ni justificó, ni dispensó, ni condenó el divorcio. Malaquías 2:14, Él aborrece el divorcio, dice la palabra de Dios. Moisés, dice, les permitió a causa de la dureza de su corazón. Como dijimos, un divorcio ilegítimo da lugar al adulterio, porque Dios, ¿verdad?, tiene otros planes para el matrimonio, ¿verdad? Es como decimos, ¿no?, hasta que la muerte los separe. Cuando alguien decía que se divorciaba, ¿verdad?, y se casaba con otro, Dios dice, está prohibido que vuelva a su primera, porque ya están haciendo una cosa abominable, ya es adulterio. Dios aún ve, ¿no? Y ¿se acuerdan la mujer samaritana? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuántos maridos había tenido? 5. Y con el que ahora vives no es tu marido. ¿Pero qué dijo? Has tenido 5. Dios está considerando a esos 5. ¿Se dan cuenta? Has tenido 5 maridos. Tremendo. Ahora, Romanos capítulo 7 y 1 Corintios 7 amplía esto. y por tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver, veámoslo para no quedarnos, ¿verdad?, con esa parte. Pero vamos a 1 Corintios capítulo 7. Todo este capítulo 7, ¿verdad?, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dando respuesta a las preguntas que tenían los corintios acerca del matrimonio, ¿sí? Y él da los lineamientos acerca de los que están solteros, a los que están casados, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad?, en su sabiduría amplía, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Él claramente nos dice, ¿verdad? El versículo, bueno, todo, léanlo con calma porque, no vamos a poder abarcar todo hoy. Pero este apartado del 10 al 16, por ahora. 10. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no
el Señor que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, si él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. ¿Ven que está poniendo por encima la unidad del matrimonio? Está claro. Aún en el caso de que si uno de los dos no es creyente, ¿no? ¿Qué dice? Si él o ella consiente en vivir con él, no la abandone. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. ¿Verdad? Sus hijos, dice, son aceptados como parte del pueblo de Dios, de la iglesia, de la congregación, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 15? Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no está obligado, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, oh mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a la mujer? Ven, los lineamientos están claros. ¿Quién da el primer paso en este caso de separación? El cónyuge que no es creyente. ¿Se dan cuenta? Tremendo. Y todo sigue hablándonos de lo mismo, ¿verdad? Y sobre casarse, sobre no casarse, ¿verdad? Y nos sigue profundizando todavía ahí, ¿verdad? Versículo 39 de 1 Corintios 7. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Como dijo en otra parte, si alguno quiere ser contencioso, ¿verdad? Y está hablando claramente, ¿verdad? Yo también tengo el Espíritu de Dios. Ahí está dando los lineamientos. En el caso de que alguien es creyente o no creyente. Uno de los últimos versículos que vamos a ver es Romanos capítulo 7. Del 1 al 3. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, esté libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Concluyendo, hermanos, este pasaje que vemos en la palabra de Dios, el Señor aclara su voluntad, lo que Él verdaderamente dijo cuando dio la ley. Destaca dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Y allá dice, por causa de fornicación. La única causa que realmente, de todos modos, dice, ¿no? Ya produjo pecado. 2, lo que provoca el divorcio en la mujer divorciada y en otras terceras personas. El plan de Dios original es de la unión un hombre y una mujer para toda la vida, por su significado tan especial y profundo que tiene. Aquí el Señor está confrontando a los líderes religiosos, que ellos, con tal de satisfacer, ¿verdad?, sus malas intenciones. Mateo 12:39, esta generación maligna y adúltera demanda señal.
¿no? Eran injustos. Y en Malaquías el Señor ya los está denunciando. Dice, ellos lloran, ¿por qué el Señor no recibe mi ofrenda? Porque el Señor fue testigo del pacto matrimonial. Y ahora has sido desleal con tu esposa, dice. Ahora has sido malvado con ella, la has abandonado. El Evangelio de Marcos amplía, ¿verdad? Hombre y mujer. Cualquiera que se divorcia, ¿no? Cualquier hombre que se divorcia comete adulterio. Cualquier mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro hombre comete adulterio. Aquí solamente hay esto, hermanos, la restricción, el certificado que Dios dio para proteger, ¿verdad?, a la mujer. Y la prohibición de volver a casarse, estas dos cosas, el certificado y la prohibición de volver a casarse, desalentaba los divorcios precipitados, ¿verdad? Lo que está diciendo el Señor es que la ley, ¿verdad?, apunta a lo que Dios quería, la santidad para el matrimonio, ¿verdad? Eso se va a profundizar en el capítulo 19, hermanos, pero no está señalando el deseo de Dios para el matrimonio, hermanos. Lo que significa el adulterio, dónde nace y a qué conduce. Oramos, hermanos. Señor, oímos su palabra. Ayúdenos, pedimos su sabiduría, pedimos entendimiento. Conforme nuestro corazón, como dice su palabra, haz que mi corazón tema tu nombre. Ayúdenos, Señor. Pedimos, Señor, a cada uno de nosotros, sin importar la edad, necesitamos su dirección, su bendición, su asistencia, su ayuda. Padre amado, sabemos y leemos sus propósitos para nosotros que son buenos, de bien y no de mal. Señor, que seamos fieles a su palabra, Señor. Ayúdenos a tener la total claridad de su palabra, Señor. No opiniones, sino su palabra. No cualquier otra cosa, sino que su palabra sea nuestra autoridad más alta. Bendíganos y estamos en sus manos, Señor. Bendiga a cada miembro de la iglesia, a cada familia. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén.